Italia, uno de los países más fascinantes del mundo por su cultura e historia, y para algunos el más popular que existe. Famoso por su música, por sus teatros, por la ópera, por su lenguaje gestual, su arquitectura de varios periodos históricos, su gastronomía, por el calcio o fútbol, por el turismo global hacia esas tierras, por Ferrari y otras marcas de automóviles de lujo, por la moda, por el cine y un largo etcétera. Existe una gran admiración por este país y un orgullo palpable para los descendientes de italianos esparcidos por el mundo en remarcar este origen. Esto ha motivado desde los años 50 del siglo pasado una migración que se ha ido volviendo masiva durante décadas hacia estas tierras buscando esa suerte de paraíso mediterráneo. Pero, ¿es realmente cierto este hecho? ¿Es Italia el paraíso soñado? ¿Cuál es la auténtica realidad del país y qué desafíos enfrentan los extranjeros que llegan a la bota itálica, como se le conoce con cariño? Pues veámoslo. Según las estimaciones de su PIB, Italia se encuentra entre las 10 naciones más ricas e industrializadas de la Tierra. No obstante, lo cierto es que las condiciones de vida del país han ido empeorando progresivamente desde hace más de 20 años. Mercado laboral. Si bien Italia presenta mejores estadísticas de empleo que algunos otros países del sur de Europa o adyacentes al Mediterráneo, como por ejemplo España, lo cierto es que las condiciones de trabajo son difíciles. La precariedad laboral, con contratos de pocas horas a la semana, abundan en Italia. O muchas veces sucede lo contrario. Jornadas muy extensas que juegan contra la salud del trabajador, pagadas con salario mínimo o donde las horas extras no son reconocidas o son subpagadas. De hecho, hasta el día de hoy, Italia no ha ratificado todavía la ley internacional de la OIT que penaliza los trabajos forzosos, permitiendo por tecnicismos jurídicos la explotación indirecta del trabajador. Las leyes antiinmigrantes han hecho que muchas veces los extranjeros sean disuadidos de denunciar al empleador o las condiciones terribles en que prestan sus servicios para no ser expulsados del país, o para preservar su empleo, que es su único sustento. De igual manera, para las personas mayores a 45 años, la posibilidad de acceder a un empleo se cierran, y muchos de ellos terminan desempeñando trabajos diferentes a su formación técnica o académica, percibiendo un salario más bajo. Los jóvenes sin experiencia también tienen grandes dificultades en acceder a un empleo que no sea dentro del área turística o de restaurantes, motivando por decepción la emigración de muchos de ellos a los países más ricos de la Unión Europea. E integración. Lastimosamente, para las personas venidas de África, e inclusive para muchas de Latinoamérica o Asia, se pueden topar con un número significativo de personas locales sin escrúpulos, donde el racismo o la xenofobia por tu origen se ha extendido a ciertos niveles que resultan preocupantes dentro de la sociedad italiana. En los campos deportivos, en el fútbol por ejemplo, escenas promovidas por sectores ultras, además de vergonzosas, son permitidas por las autoridades deportivas sin sanciones visibles. Es cierto que la inmigración sin control no debe ser permitida bajo ningún concepto en algún país. Los perfiles migratorios deben ser investigados y estudiados cónsonos a las necesidades de un país, tanto económicas como demográficas. Pero en último caso, permitir la entrada o no de un inmigrante con muy mal perfil, en última instancia siempre es responsabilidad de la autoridad migratoria, que al hacerlo puede provocar hechos de desadaptación que terminan creando el rechazo social, que se extiende injustamente a aquellos migrantes que se han cumplido con todas las exigencias y están contribuyendo al desarrollo de la nación. En Italia, hay un grave problema de procesamiento de las solicitudes para trabajo y permanencia, que están llevando al país a serios conflictos entre extranjeros y nacionales. La limpieza urbana, o mejor diré, la inmundicia urbana. A pesar de ser uno de los países más turísticos del mundo, Italia, increíblemente, presenta varias de sus ciudades y pueblos más importantes con un aspecto sucio, descuidado e insalubre. Italia enfrenta un problema grave con la gestión de residuos, que se manifiesta de diversas maneras. La falta de infraestructura adecuada. Muchos municipios no tienen suficientes vertederos o plantas de tratamiento de residuos. La ineficiencia en la recolección. Los servicios de recolección pueden ser irregulares o insuficientes. El impacto ambiental. La contaminación del suelo y las aguas. La basura que no se trata adecuadamente contamina el medio ambiente, creando un daño a la fauna y a la flora, ya que la basura puede ser ingerida por animales o enredarse en ella causando daños naturales o incluso la muerte, además de la proliferación de agentes biológicos propagadores de enfermedades como ratas, moscas y cucarachas. Otro problema es que Italia incinera una gran cantidad de sus residuos y no los recicla. Esto genera CO2
y otros contaminantes. Lugares como la ciudad de Nápoles son un auténtico caos, pero más grave aún es que su capital, Roma, la ciudad políticamente más importante del país y un centro turístico, ya es conocida por la acumulación de basuras en calles y en el propio centro, con desbordamiento de sus contenedores, especialmente durante el verano, ya que no se da abasto para procesar más de 1.7 millones de toneladas métricas de basura al año. Dejo interesantes enlaces sobre este problema, incluido uno donde el gremio médico muestra preocupación por la potencial proliferación de enfermedades por tanta basura, así como otros relacionados a este video. La mafia. La mafia es una organización del crimen organizado internacional que no solo involucra a italianos, sino a gente reclutada de muchas partes. Es una red que agrupa a varios círculos delictivos que aprovechan cualquier oportunidad para hacer dinero de modo ilegal, empleando cualquier medio, incluida la violencia, para alcanzar sus fines. Los migrantes más pobres y recién llegados a Italia pueden estar más expuestos por desconocimiento o necesidad a ser captados, y por tanto ser víctimas de la misma. Los trabajos forzados, la extorsión, el tráfico de personas con fines laborales o de explotación sexual, la prostitución, narcotráfico, amenazas, homicidios o la retención de documentos de identidad suelen ser parte del día a día que tienen que sufrir quienes caen en estas redes criminales. Y es algo a tomar en cuenta. Dependiendo de la región, especialmente hacia el sur, donde te toque desplazarte para residir o trabajar, puedes encontrarte con el conocido pizzo o pellizco, que es la cuota que exige la mafia por desarrollar alguna actividad en las zonas donde han penetrado, especialmente las zonas rurales, aunque también puede darse en los barrios más marginales de las grandes ciudades, o incluso dentro de la administración pública de algún pueblo remoto donde tengas que hacer algún trámite. Es algo que siempre podría estar presente, y de lo que debes estar atento, especialmente cuando se te acercan personas desconocidas a ofrecerte un empleo, alojamiento o hacerte de gestor. Para finalizar, solo quiero enfatizar que la inmigración hacia Italia no es para cualquier persona, especialmente si es alguien impaciente. Desde este canal no se recomienda emigrar a ningún lado de forma ilegal o irregular, aunque amigos, familiares o algún canal de red social irresponsable o con desconocimiento de la situación real de los migrantes lo promueva. ¿Por qué? Pues porque al final esto suele devolverse negativamente contra el migrante mismo. Italia, pese a sus desventajas, es un hermoso país, pero no se puede caer en la idealización o el romanticismo, sino que hay que estar claro cuáles serían los obstáculos verdaderos a enfrentar. Siempre es bueno recoger toda la información posible, evaluar el mercado laboral y quiénes son los potenciales contratantes, tener una cantidad equivalente a al menos 6 meses de ingresos, estimado en unos 9.000 euros por persona, por precaución, mientras se adapta a las condiciones del país. Por otro lado, es importante el destino dentro del país mismo, ya que las condiciones entre norte y sur varían marcadamente, pudiendo encontrarse en las ciudades del norte como Milano mucha más criminalidad que en otras ciudades del sur, pero donde las ofertas de trabajo son más reducidas que en el norte. Aquí las palabras clave son investigar, planificar, ahorrar para el traslado. Si cumples con las condiciones legales, laborales y mínimo económico para irte a vivir allí y estás dispuesto a ser paciente, no cabe duda que Italia puede ser un buen destino para ti y donde echar raíces. Una vez más, te doy las gracias por haberte quedado hasta el final del video y como siempre, si sientes que te ha aportado una información útil o al menos interesante, no olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y dejarme un like para subir muchos más videos. Esto es Tras las Fronteras, el lado B de la inmigración, lo que no te cuentan. Hasta pronto.